Quisiera preguntarle, mis hermanos, al iniciar este nuevo año, ¿qué fue lo que le pidió al Señor? ¿Qué fue lo primero que se le ocurrió decir, Señor, en este año te pido esto, o en este año, Señor, te prometo esto? ¿Qué es lo que usted le pidió al Señor? De manera general, siempre lo que pedimos es, Señor, que este año no me enferme, Señor, que este año mis hijos no les pase nada malo, que los guardes, que los cuides. Por lo general eso es lo que pedimos. Pero cuando venimos al Señor, conocemos a Cristo, ¿no? Hay algo que el Señor advirtió a sus discípulos de todas las épocas. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que da el mundo? Bueno, la paz que da el mundo es estar ausente de problemas. Por eso es que las drogas y el alcohol ocupan un lugar preponderante en el mundo. Porque tanto las drogas como el alcohol hacen que las personas se olviden por lo menos fin de semana o a veces todos los días de sus problemas, ¿no? Eso es para el mundo. Divirtámonos, olvidémonos del problema, del trabajo tan agotador, ¿no? Y les encanta la diversión para olvidarse de los problemas. Y a veces, siendo creyentes, hermanos, cargamos con cosas que afectan nuestra vida cristiana. Miren, el Señor no salvó ni a usted ni a mí para que vengamos a Él y tengamos vidas apagadas. No nos salvó para eso. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor, porque hermanos, la paz de Cristo es una paz de seguridad. Es una paz de completa protección, estar en manos de Dios. Por ende que el creyente debe ser la persona más gozosa en este mundo. Pero ¿por qué no sucede así entonces? Bueno, mis hermanos, hay pesos que cargamos a cuestas que no tienen frontera de año, ¿no? 2019 a 2020. Que seguimos con el mismo peso cargando eso. ¿Por qué? Porque no vamos al Señor de verdad y nos inclinamos y aprendemos a confiar en Él. Hay 3 pesos, hermanos, que se repiten recurrentemente en los creyentes. Cargan con culpas de su vida pasada. Cargan con culpas del día de ayer. Pasó algo el día de ayer y tienen la culpa hoy en día. Les cuesta creer en las promesas de Dios. Culpa, les cuesta creer en las promesas de Dios. Son incrédulos. Es decir, sé que el Señor dice eso, lo sé, pero no puedo creer completamente. Y llevan con esa carga. Y la tercera, la carga de la desidia. De que durante la semana no abrimos la palabra para leerla y meditarla. No la abrimos ni la meditamos. Y eso conlleva también una pobre vida de oración. Pobre vida de oración. Entonces, ese creyente anda con un peso tremendo y dice, ¿por qué no puedo ser feliz? Dice, ¿por qué no puedo tener gozo? ¿No? Todo en la vida me resulta difícil. Pero hermanos, si esa carga llevamos es porque queremos llevarla, no porque el Señor nos impone. Queremos llevar esa carga, pero no tiene por qué ser así. No debe ser así. Miren, y paso el primer punto en esta mañana. En primer lugar, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3 de la primera carta de Juan. Leo
aquí, mis hermanos, el verso 1. Al 3. Dice así la palabra del Señor. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense lo que dice aquí Juan. Él nos dice que miremos, dice, mirad, imperativo, miremos el amor de Dios que nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, somos hijos de Dios. Y hermanos, escúcheme, cuando venimos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia. Y saben, somos sellados. Usted va a cualquier supermercado y ve y dice, si encuentra este sello violado, es decir, si lo encuentra abierto, no lo compre, déjelo ahí. Porque lo sellado, hermanos, autentifica realmente de dónde viene. Y nosotros, los hijos de Dios, somos sellados. Y el enemigo, Satanás, ve a los hombres, ve al mundo, él sí puede ver el sello. Usted puede ir y subirse a la metrovía o a un taxi o andar en la calle y usted no puede ver quiénes son cristianos y quiénes no. De repente usted en el taxi o en la metrovía se encuentra con un hermano en Cristo, pero ni él sabe que usted es, ni él sabe. Pero el enemigo, Satanás, sí sabe quiénes somos. Él sí sabe quiénes son los hijos de Dios, porque él sí puede ver el sello en los hijos de Dios. Y se encarga de andar molestando. ¿Para qué? Hermanos, ya no puede recuperarnos, pero sí molestarnos. Entonces impone cargas, la culpa, la desidia y la incredulidad. Sí, todos los creyentes, sin excepción, hemos pasado por eso o estamos pasando por eso. Todos los creyentes. Y hermanos, eso es realmente lamentable. Porque si somos hijos de Dios, si somos de Él, hay derechos que Él nos ha dado. Derechos. Fíjense, vamos a Mateo, capítulo 7. Verso 7. Mateo 7, verso 7. ¿No? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Fíjense, el Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, dice, da una orden. Siempre vienen eso, hermanos, es imperativo. Una orden, dice, pedid, buscad, llamad. ¿Ah? Dice, todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama,
se le abrirá. Es promesa del Señor para sus hijos. Y compara, dice, ustedes, o sea, nosotros, siendo de naturaleza pecaminosa, mala, reitero, pecadora, si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará buenas dádivas a los que se lo pidan. Así, a los que se lo pidan. Eso dice el Señor. Si yo estoy pidiéndole algo a mi Padre, porque Él me dice pedid, Él me ordena que le pida. Al Señor no le gusta que tomemos algo que Él no ha pedido. Él le gusta que todo lo que tenemos es porque se lo hemos pedido. Pedid y se os dará. Es una promesa del Señor. Pedid, pedid. No es que por si acaso, no. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es una promesa, el Señor me lo dice. Pide, llama. Pero hermanos míos, ¿saben lo que hacemos? Sí, yo le voy a pedir a mi Dios. Y ahí está el problema. Veamos en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Leo los versos 11 al 13. Lucas 11, 11 al 13. Lucas lo dice de una manera, bueno, parecida, pero no igual. Fíjense. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, dice el Señor, ¿quién de ustedes, si su hijo le dice, quiere un huevo frito, si usted dice, en vez del huevo frito va y le da una serpiente, dice, si ustedes no hacen eso, si ustedes, peor yo, dice el Señor, yo les doy buenas dádivas a los que me lo pidan. Y hermanos, ¿no? Ahí entra la fe, la confianza. Oh, hermanos, en la fe, miren, nuestro Padre Celestial se goza en bendecir a sus hijos. Ese es nuestro Padre Celestial. Y el Padre lo que más quiere es darnos lo que le pedimos. Pero estamos en el tiempo de la impaciencia. Antes, bueno, hablemos de antes, a algunos no les gusta lo de antes, pero antes, ¿no? Hablemos de los años 70, que algunos de aquí no habían nacido todavía, o recién nacían, los años 70. Los años 70, no todo el mundo tenía teléfono, ni siquiera el análogo. Entonces usted decía, salía su hija o su hijo, o papá o mamá salía y dice, regreso a las 6 de la tarde. ¿No? Bueno, usted ya sabía, no había celular, no había nada. Pero resulta que eran las 7 y no llegaba. Dice, ¿qué habrá pasado? Y quería enterarse ya. Pero en esa época no era así. Dice, bueno, algo lo debe haber demorado. Alguna cosa lo debe haber demorado. Pero ahora, cuando un hijo, una hija, un papá, mamá se atrasan, ¿y qué pasará? Y llaman enseguida. ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasó? O sea, estamos en el tiempo de la impaciencia. Queremos todo así, rápido, saber enseguida. Así es. Entonces, cuando le pedimos al Señor algo, lo queremos así, ya. Y eso es lo que debemos comprender, mis hermanos. Que uno es nuestro tiempo, otro es el tiempo del Señor. Porque el Señor sabe cuándo darnos lo que le pedimos. ¿Cuándo nos va a dar? Y a veces dice, no, es que se está demorando mucho el Señor. No, hermanos, agradezcámosle al Señor, porque Él es la sabiduría.
Y Él sabe el momento y el tiempo en que me lo da. Él no se equivoca, nunca lo ha hecho, ni nunca lo hará. Así que le he pedido a mi Señor, y en su momento Él me lo va a dar. Pero ¿qué resulta? Que mientras le pido a mi Señor, vienen cosas a mi cabeza, a mi corazón, a mi alma, a mi espíritu. Estás pidiendo eso. ¿Te acuerdas lo que hiciste ayer? No, Dios te va a castigar. El Señor te va a castigar. No te va a dar nada, todo lo contrario. ¿Te acuerdas lo que hiciste hace años? No. Y eso nos produce ¿qué? Inseguridad. Ponemos nuestra vista en las cosas, ¿no?, de ayer, del año pasado. No, Dios no me lo va a dar porque yo le fallé. Y Dios no me lo va a dar. Y eso, hermanos míos, hace que perdamos la paz, la tranquilidad, el gozo. Y eso nos acompaña todo el año. Nos levantamos en la mañana y en vez de levantarnos con un gracias, Señor, levantamos otro día más. Tremendo peso. Y cargan el peso durante el día. Preocupados, acongojados, ¿no?, inseguros. ¿Para eso nos salvó el Señor? No, mis hermanos. Para eso no nos salvó el Señor. Pastor, pero yo le he fallado a mi Señor. Vean, mis hermanos, hay un principio en la palabra de Dios. Nada de lo que Él nos pide, escúcheme, nada de lo que Él nos pide, no lo hace Él primero. Nada. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, es porque Él lo ha hecho primero. Y ese principio lo encontramos en Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Leo los versos 21 y 22. Se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Saben? Yo veo el amor del Señor allí. Pedro ha escuchado, ¿no? Y dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro ha escuchado del Señor, dice: si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidan, mi Padre se lo va a dar. Pero Pedro también ha escuchado que hay una condición en la oración, que si hay pecado, el Señor no escucha mi oración. Entonces Pedro dice: Señor, ¿y cuál es el límite? ¿No? Leí un comentario que dice: probablemente Pedro tenía hermanos muy malos hermanos. Ese es Pedro. No nos habla la Biblia de los hermanos de Pedro más que uno, pero ese su hermano debe haber sido una calamidad. Eso, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Sí? Ese Pedro estaba hasta aquí. Hasta 7, Señor. Hasta 7. Pedro era capaz de estar contando cuántas veces, ¿no?, en el día. Ese era Pedro. Y el Señor le dice: no, Pedro, no hasta 7. 70 veces 7. ¿Cómo? 70 veces 7. ¿Sí? Tienes que perdonar. Limpiar tu corazón y perdonar. ¿Y saben qué significa 70 veces 7? No hay límites. No hay límites. Entonces, mis hermanos, si le hemos fallado al Señor en algo, escúcheme, en algo, si el Señor le pide a sus discípulos que perdonen hasta 70 veces 7 en el día, ¿cuánto más nuestro Padre, si le fallamos en el mismo instante que le pedimos perdón, no nos perdona? Somos sus hijos, recuerden, ¿qué padre de los que están aquí que son padres? Dígame, ¿qué pecado que sus hijos cometan, ustedes no se lo van a perdonar? Digamos, nosotros vamos a perdonar a nuestros hijos cualquier pecado, ¿verdad? Escúcheme, no solapar, hablo de perdonar. Perdonar.
nosotros, no importa lo que hagan nuestros hijos, los vamos a perdonar, ¿sí o no? Más aún el Señor, nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces al día le he ido a veces a pedir perdón? No se lo voy a decir, pero algunas veces, varias veces al día, hermano. Perdóname, Señor, perdóname, tú sabes cuál fue mi intención. Tú sabes que no quieres hacerlo. Tú sabes, Señor, que tomé esta mala decisión por ignorarte, por ignorar tu palabra. O sea, perdóname, Señor. Y si hay que ir 70 veces al día a pedirle perdón, bueno, vamos 70 veces al día. Pero Dios nos perdona. Dios nos perdona. Y una vez que Dios nos ha perdonado, que hemos confesado nuestro pecado, nos vamos al Señor con la seguridad de ser sus hijos y creer que lo que le estamos pidiendo nos lo va a dar, hermanos. Esa es la seguridad. Pero hay muchos creyentes que no disfrutan del perdón de Dios. Alguna vez alguien me dijo, pasa que mi papá fue bastante represivo. Mi papá me pegaba y me insultaba por todo. Y a veces tengo la imagen de mi papá y tengo la imagen de Dios con el carácter de mi papá. Digo, eso pasa muy a menudo. Muy a menudo. Hemos tenido un padre, o sea, un papá, que ha sido siempre, a veces nos ha insultado, nos ha amenazado, nos ha vejado y todas esas cosas, ¿no? Y de repente cuando llegamos al Señor, la imagen de nuestro papá, se la ponemos al Señor. No, yo no creo que Dios me perdone. Pero hermanos, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Nada ni nadie. Usted es un recipiente de su amor, de su misericordia, de su gracia. Por tanto, créalo, que el Señor no saca su mano nunca de usted. Usted a veces se le puede escapar y decir, Señor, no quiero hacer, pero Dios allí está, su mano allí está. Pero lo que sucede es que, reitero, ¿no?, le hacemos caso a las culpas. Le hacemos caso a nuestra incredulidad. No creo que el Señor me dé esto. Hermanos, fíjense, en Santiago, capítulo 1 de la carta a Santiago, fíjense ustedes, hermanos, Santiago 1, aquí hay algo interesante, y lo dice el medio hermano del Señor. Santiago 1, versos 6 y 7, ¿no? Dice, y por decirlo así, le pone en rojo Santiago y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, no se imagine, no crea, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy día usted escucha el mensaje y dice, ¿verdad, Señor? ¿No? Y dice, no, de verdad, Señor, yo creo que tú me vas a bendecir. Y de repente termina el día, se acuesta y mañana se levanta y sigue con la rutina, cargando con ese peso de que Dios ha quitado su mano de usted. No, hermano, no. Y comparo otra vez lo que dijo el Señor, lo que dijo nuestro Dios. Si su hijo o su hija cometen el peor pecado del mundo, ¿usted no lo va a perdonar? ¿No la va a perdonar? La va a perdonar, lo va a perdonar. No hay pecado que nosotros no perdonemos a nuestros hijos. Nuestro Dios, más todavía, Él no es en ningún momento, Él nos va a perdonar. Él nos perdona todo, porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Y como tal, tenemos el derecho de pedir, porque Él nos ha dicho, pide, recibe, busca y halla, llama y te abro. Pero dice aquí Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el que duda, no piense, no se imagine, no crea que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. ¿Y por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Por esas culpas del pasado.
por no creer en toda la palabra de Dios. Si Dios me promete, me dice que pide, yo le voy a pedir. Y también sucede, porque solo cogemos la Biblia los domingos, le limpiamos el polvo y a la iglesia. ¿Cómo puede fortalecerse mi fe así? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por tanto, mis hermanos, hay que despojarnos de esos pesos que nos hacen tanto daño, tanto daño. Miremos un momento acá en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Ustedes saben que el capítulo 11 se le llama el capítulo de los héroes de la fe. Está Abraham, está Isaac, está David, está Daniel. Bueno, héroes de la fe, hombres que, hermanos, conquistaron reinos, que vencieron ejércitos en el nombre del Señor. Y usted va a ver cada nombre y se darán cuenta cuando va a atestiguar en el Antiguo Testamento de que ninguno de ellos fue perfecto. Ninguno de ellos fue impecable. Nos habla la Biblia aquí en capítulo 11 de Rahab, la ramera. Era una mujer ramera y que está, hermanos míos, en el árbol genealógico de Jesús. Rahab, pero ella creyó en el Señor. Creyó en el Señor. Es decir, fue perdonada por Dios. Nadie, todo el capítulo 11, hombres y mujeres no perfectos, como ni usted ni yo lo somos, pero conquistaron, triunfaron, porque no dudaron, nunca pusieron su mirada en su pecado, sino que pusieron su mirada en el Señor. Es el capítulo 11. Y el capítulo 12 comienza así, 12 verso 1, dice: por tanto, es decir, por lo dicho anteriormente, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Dice, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. Dice, paciencia, correr con paciencia. ¿Hay algo que usted le está pidiendo al Señor? ¿Usted piensa que se está demorando? No, mis hermanos. Dios se lo va a dar en el momento que sea el más adecuado para todos. Así es. Porque, hermanos, nuestro Dios ve cosas que nosotros no observamos. Dios sabe los detalles que ni usted y yo sabemos. Por eso Él dice, espérate, ten paciencia, ten paciencia. Por eso aquí el autor sagrado dice, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque el Maestro, nuestro Señor y Salvador, cuando muere en la cruz, ¿saben? No solo nos salvó, nos limpió, sino que nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto tener las bendiciones de Dios, la bendición del Señor. Santiago habla de que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso es Santiago. Ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Y qué es pedir mal? Bueno, solo que cuando pedimos es cuestión de nosotros, para nosotros, o sea, algo muy egoísta, muy egoísta. Cuando lo que pedimos siempre debe ser, Señor, que sea de bendición, no solamente a mí, a mi esposa, a mis hijos, a los que están a mi alrededor y para la iglesia. Porque, hermanos, somos miembros de la iglesia, somos parte de ella, cada uno en particular, somos parte del cuerpo de Cristo. Y si solo pedimos para nosotros, estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo mal.
Porque todo lo que pedimos debe ser para bendición, reitero, de los que me rodean, por tanto también de la iglesia. Usted solo pide para usted, para usted y para usted, para usted. Bueno, Santiago dice, no, pedís y no recibís porque pedís mal. Solo para su deleite, para ustedes no más. No, no. Pidan, sean de bendición. Porque para eso estamos, hermanos. Para ser bendición. Y eso no lo olvidemos. No lo olvidemos. Pero en tanto y cuanto tenemos que despojarnos de esos pesos que nos asedian, la culpa. Si el enemigo viene, usted lo señala con algo, si en sus pensamientos están el confundirse, no. Sepa que cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la dificultad, tenga la seguridad, mi hermano, mi hermana, que el Señor se está encargando de eso. Sí, el Señor se está encargando de eso. No, dígale al Señor, Señor, esto me molesta, déjeselo al Señor y deje que Él se encargue de eso. Él se encarga de eso. No vaya usted al altar del Señor y diga, Señor, mira este peso, Señor, aquí te lo dejo. Ora, una hora, Señor, te pido, y cuando me levanto, otra vez cojo el peso, a cargar. No, vaya al altar, deje ese peso allí y déjelo allí. Señor, este es tu problema, te lo dejo en tus manos. Yo no me puedo preocupar más de esto, encárgate tú, Señor. Y confíe en el Señor. Confíe en el Señor. No se atormente por eso. No, ninguna culpa. No se atormente por eso. El enemigo es campeón de venir y decir, esto es porque lo que hiciste. No, hermano, no haga caso de eso. No haga caso de eso. No. Y crea de todo corazón en lo que el Señor dice, en su palabra. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Cree en su palabra. Pero hermanos, durante la semana, viene el culto el domingo, durante la semana, tenga la costumbre de abrir la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. No, ustedes saben que no soy amigo de aquellos que dicen, me he leído la Biblia en un año, me la he leído 2 veces, 3 veces. No, hermanos, no. Así se lea solo la mitad de la Biblia al año, pero escúcheme, léala, medítela. Y meditar significa masticar. Cuando tiene un chicle usted, comen chicle o mastican chicle, viene y lo mastica hasta sacarle todo el sabor. Bueno, eso significa meditar. Meditar. O sea, darle vuelta, ¿no? Darle vuelta y Señor, esto tienes para mí. No. Pero escúcheme, no puede ser que el peso del 2019 lo cargue también el 2020. Por eso, mis hermanos, identifique cuál es el peso o son los pesos que está cargando que no lo dejan avanzar, que no dejan disfrutar, que no dejan gozar. Si usted cada día, o sea, cada mañana que se levanta, sus piernas le pesan 1 tonelada, va con amargura a su trabajo, o simplemente va con amargura todo el día, es porque está llevando un peso que no debe hacerlo, que no es del Señor. Pero si cada día usted se levanta, le da gloria al Señor, le da gracias al Señor y hasta puede cantar una alabanza, bueno, va por buen camino. Usted no tiene pesos. Es simple, hermanos. Sí, eso es simple, se detecta simplemente. ¿Con qué ánimo me levanto todos los días? ¿Con qué ganas me levanto todos los días? Así es. Reitero, si usted se levanta, ¿no? Otro día más, ay, Dios mío, ¿qué más queda? Y lee la palabra rápidamente por leer, después de horas ni se acuerda que leyó, ¿no? Y así va a su trabajo, tiene problemas. Usted no está confiando en el Señor. Usted no ha dado ese peso al Señor. Entonces,
Es natural que en el día a día, usted viva sometido a la amargura, al desaliento, al desánimo, y le cueste levantarse, por hermano. Eso es tremendo. Y el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero usted ni va. Ni va. Hermanos, Dios no quiere eso. Dios no me salvó a mí, ni lo salvó a usted para que vivamos vidas así. No. Usted tiene hijos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos, y usted detecta cuando un hijo está triste. Usted detecta, cuando algo le pasa a uno de sus hijos, ¿verdad? Usted lo detecta enseguida. Algo le pasa, algo sucede. Nuestro Dios es igual. Es igual, hermano. Él sabe cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, cuando estamos acongojados. Pero eso no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad del Señor. Por eso el Señor lo dice claramente. Antes de ir a la cruz, lo dijo a todos, lo enseñó: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cuando dijo allí en la cruz, consumado es, se refería a todo esto, a que disfrutemos todo esto. Y eso es lo que el Señor le pide a usted y a mí, mi hermano, hermana. No cargue con pesos innecesarios. No cargue con pesos que Dios no le ha dado. Déjeselos al Señor con toda seguridad. Dios tiene su tiempo y su momento, y lo va a bendecir con lo que le está pidiendo. Pero créale al Señor. Créale al Señor. Y hermanos, capítulo 6 de Hebreos 6. Versos 11 y 12 leo. Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Miren qué hermoso versículo. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, uno de nuestros pecados más recurrentes es la impaciencia. Y vaya que sí. Jesús dice: con paciencia ganaréis vuestras almas. Es decir, con paciencia dominaréis vuestras almas. Sí. Tal vez usted me dice: pastor, tengo meses, tengo años pidiendo esto. Hermanos, eso no significa que Dios no se lo va a dar. Pero déjelo. Él es Dios. Él es Dios. Y Él sabe cuánto es mejor tenerlo. Él lo sabe. Él no ha olvidado su petición. Él no lo olvida. Pero Él dice: tengo mi tiempo. Y recuerde, mi hermano, hermana, el tiempo del Señor es el mejor. Es el mejor. Así que nuestra confianza puesta en Él, y de todo corazón, que así sea. Que Dios le bendiga, hermanos.